A esta altura, normalmente lo que el alumno se pregunta es si lo que hago con los vectores, las matrices, es lo mismo que hago con los punteros. ¿Por qué trabajar con punteros si las matrices me permiten hacer lo mismo? El tema es que los punteros son más versátiles. Vamos a ver que los vectores, los arrays, las matrices que nosotros estuvimos viendo al principio, son lo que se llaman creados estáticamente. Tienen definido un tamaño y ese tamaño no lo vamos a poder cambiar. Los punteros nos van a permitir modificar su tamaño, o mejor dicho, el tamaño a lo que está apuntando. Entonces, imagínense que ustedes quieren hacer un programa que pide introducir una matriz y después hacemos una operación con esa matriz. Yo no sé qué tamaño va a tener la matriz inicialmente. Yo no sé cuántas filas y cuántas columnas va a tener esa matriz inicialmente. Entonces, ya complicaría arrancar con una matriz predefinida de tamaño, que es lo que uno tiene que hacer cuando hace declara una matriz en, como array de dos dimensiones. Además, imagínense que es un programa que puede trabajar con 2, con 3, con 4, con 20 matrices. Yo puedo querer hacer operaciones con matrices, sumar matrices, calcular determinantes, hacer distintas. Yo quiero definir la matriz A, la matriz B, la matriz C. ¿Cómo sé cuántos arrays estáticos definir? ¿Tá? Entonces vamos a ir viendo que la solución a esto es trabajar con asignación dinámica de memoria, ir pidiéndole al sistema según uno necesita esa memoria y liberando cuando la deja de necesitar, por lo cual va a surgir muy útil el uso ahí sí de punteros porque los arrays son estáticos. Con respecto a eso, les quiero mostrar también un pequeño problema que suele ocurrir con los arrays estáticos típicamente. Es un error común. Fíjense, tenemos mi header.h más sencillo que nunca, solamente el include stdio.h. Y la idea es, volvemos a vectores ahora, a array, de caracteres para hacerlo bien sencillo. Declaro tres cadenas, cadena 1, cadena 2, cadena 3, que son tres arrays de tres caracteres cada uno. Recuerden que el último carácter se utiliza para marcar el fin de cadena. Y lo que hago es, pido ingresar la primera cadena, scanf con %s para leer la primera cadena. Recuerden que no le pongo la ampersand porque cadena 1 al ser un array ya es la dirección, ¿verdad? Printf cadena 2, bueno, pido la cadena 2, scanf de la cadena 2, cadena 3. Y luego imprimo cada una de las cadenas. Printf de la cadena 1, 2, 3. Bien. Hago un catch-char para que podamos analizar lo que pasa y pasar al siguiente nivel, que es otra vez lo mismo. Lo que hice fue copiar y pegar lo mismo una segunda vez y una tercera vez, porque voy a introducir distintas cosas para que analicemos la situación. Y por último, vamos a imprimir las direcciones. Fíjense que ahora no usamos %s, sino que usamos %p, porque lo que quiero es que me imprima lo que contiene cadena 1, cadena 2, cadena 3, la variable cadena 1, no el array cadena 1. Por eso no le pongo los corchetes. Acá, quiero que quede claro, cadena 1, tampoco le pongo los corchetes, pero porque le estoy pidiendo un string. Entonces, printf sabe que si es un %s, esto que está acá es una dirección, porque está esperando un string. Cuando yo le pongo el %p, no está esperando un string. Entonces toma cadena 1, que es el nombre de la dirección. ¿Tá? Espero que quede claro. %s está esperando una dirección. Cadena 1 es una dirección. Pero %s le dice, no imprimas la dirección. Imprimí lo que apunta a la dirección. En cambio acá %p dice, imprimí lo que tiene cadena 1, que es la dirección. ¿Tá? Marea un poco, pero creo que es más fácil de entender que de explicar. Bien,
Este es nuestro ejemplo. Vamos a correrlo y plantear el problemita, que vean el problemita. Entonces, como siempre, GCC, me equivoqué el nombre, era array. Array estático, acostumbrado que usamos matriz, puse matriz. Menos O, prog, y como siempre, que me dé todos los warnings, compilamos todo perfecto, hacemos un punto barra prog, como siempre, y vamos a ejecutarlo. Me pide ingresar la primera cadena. Habíamos dicho que eran array de 3 elementos, donde el último elemento es el nulo. Así que, por ejemplo, voy a escribir AB, dos elementos. Cadena 2, CD. EF. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuando imprimimos, cadena 1 es AB, cadena 2 es CD, cadena 3 es EF. Otra vez me pide que imprima la primera cadena. Ahora, ¿qué pasa si escribimos algo más chico? Bueno, vamos a escribir A, B, C, y como vemos, la cadena A, B, C, cadena 1, cadena 2, cadena 3. O sea que un array de cierto tamaño, cuando le escribo algo más chiquito, lo reconoce perfectamente. Ahí no tengo problema. Estoy hablando de cadena de caracteres. Con cadena de enteros podríamos llegar a tener algún problemita porque no tenemos el fin de cadena. Acá me agregó el fin de cadena después de la A, entonces desapareció la B. Pero vamos a ver qué pasa ahora si colocamos algo de mayor tamaño eh, que lo que yo calculé, que eran 3 caracteres. Entonces yo voy a poner cadena 1, voy a poner A, B, C, D, E, F, G, H y J, K, L. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense qué pasó. Primero, al terminar, me está protestando el sistema operativo, me dice que hubo un problema. Ahora después vamos a analizar un poco. Y fíjense cuando imprimimos. Cadena 1, imprimió el ABC, los 3 primeros caracteres, y después de la C, en vez de imprimir la D, me imprimió la E. ¿Estamos de acuerdo? Además de que no cortó en el cuarto, porque después veo E, F, G y la H pisó la I. O sea, la I, perdón, pisó la H. J, K, L. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros teníamos, vamos al código, nosotros teníamos que nuestro array es de 3 elementos. ¿Qué fue lo que hizo el sistema? Donde terminó de poner uno. Miren las direcciones. ¿Qué tenemos? 8F, 92, 95. De 8F a 92, recuerden que después de 8F que viene el 90, 91, 92. Hay 3 lugares. O sea, puso una cadena a continuación de la otra. Y no hace un control. Él dice, esto ocupa 3 lugares, te doy 3 lugares, y cuando pedís otra cosa, te doy otros 3 lugares. Entonces, ¿qué pasó? La cadena 2 empezó a escribir en la cuarta dirección. O sea, yo tenía 3 lugares para la cadena 1. O sea que la D se escribió en el primer lugar de la cadena 2. Entonces, cuando pedí la cadena 2, la E pisó a la D. Y también, y la F, ¿a qué pisó? Al barra null. O sea que la cadena ABCD dejó de tener un barra null, un fin de cadena. Escribió todo el EFH, la I de la cadena 3 pisó la H, y recién cuando escribo la L, después de la L, la cadena 3 pone el fin de cadena. Fíjense cómo las 3 cadenas terminan en L. ¿Está? ¿Por qué? Porque está una a continuación de la otra. Ese es uno de los problemas de los array estáticos. Los va poniendo uno atrás del otro. No tengo, el sistema no me está dando control. Yo tendría que hacer el control de dónde empieza y dónde termina cada uno. Si no, el programa sigue funcionando.
lo que me está diciendo acá, ¿tá? Es que hay un problema, está que es la pila. Básicamente el sistema operativo se dio cuenta que es, porque esto se guarda en la pila, que es una herramienta interna del micro. Después lo podemos llegar a explicar un poquito más en un video. No quiero salirme mucho de la idea de lo que estamos viendo ahora. Pero es es una forma particular en que maneja una zona de memoria la computadora. Lo que detecta ahí el sistema operativo es que había dejado cierto lugar, cierto espacio para guardar en la pila información y nosotros utilizamos más del espacio eh, que habíamos reservado. Entonces me está diciendo, te pasaste, usaste más de lo que tenías que usar. Básicamente esa sería la idea. Pero volviendo al tema nuestro, ¿se dan cuenta cuál es uno de los inconvenientes de los vectores estáticos? Con punteros vamos a poder pedir el tamaño que nosotros queramos. Es decir, la idea es, cuando yo quiera escribir a B, voy a pedir un puntero para dos lugares. Cuando yo quiera escribir la A, voy a pedir un puntero para un solo lugar. Y cuando yo quiera escribir A, B, C, D, voy a pedir un puntero para cuatro lugares. En realidad cinco lugares, ¿verdad? Porque está el barra null, ¿verdad? Cuando dije A, B, en realidad voy a tener que pedir tres lugares. Cuando pida A, voy a tener que pedir dos lugares. Y cuando pida A, B, C, D, voy a tener que pedir cuatro lugares. Cinco lugares, perdón. ¿Tá? O sea, también son los cuatro caracteres más el carácter null para fin de la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que quiero plantear en este video es que hay que tener cuidado. Lo típico es, el error típico acá es, utilizan una sola cadena, le ponen un cierto número de caracteres y el programa funciona. De golpe agregan más caracteres y el programa sigue funcionando. ¿Por qué? Porque como hay una sola cadena no pisa nada. La cadena sigue funcionando. Es más, fíjense una cosita, podemos correr de vuelta nuestro programa y lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo agarro y la primera cadena digo que es AS, la segunda cadena es WR y la tercera cadena es todo esto, acá no voy a tener problema. ¿Por qué? Porque todo esto es la última cadena. Como es la última cadena, no pisa nada. La última cadena no tiene problema. ¿Dónde voy a tener problema? Si escribo algo grande en la primera cadena, porque entonces la segunda cadena va a pisar la información de la primera cadena. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense cómo la primera cadena empezaba con la Q, la I, la W, eso lo mantiene, pero cuando aparece de vuelta QWE, me mete el 343 de la segunda cadena y el 4 desaparece con el RT de la tercera cadena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el problema ocurre, digamos, aleatoriamente, según cuál sea la cadena, cuál sea el dato, que yo cambie su tamaño al tamaño que yo esperaba que me dieran. ¿Está? Otra vez vamos a poner para salir del programa. ¿Está? Por supuesto, sí me tira el error porque vio que en algún momento hubo un desborde de la pila. ¿Está? Otra vez, de AF a B2 tengo tres elementos, tres caracteres, tres posiciones de memoria, y de B2 a B5 también tengo tres posiciones. Mientras yo no me pase de esas tres posiciones, no hay problema. Cuando me pase de esas tres posiciones, voy a tener problemas. ¿Está?